Siguiendo con nuestro recorrido por los principales autoras constructivistas, vamos a ver a continuación la figura de Jerome Bruner. Para Bruner, el objetivo de la enseñanza es desarrollar la comprensión general de la estructura de una asignatura. Solo si el alumno entiende esta estructura será posible dar significado a mucha información que esté relacionado con ella. Cuando el alumno integra los aprendizajes dentro de una estructura, estos perduran en el tiempo y son resistentes al olvido. El papel del profesor es ayudar a los estudiantes para que perciban la estructura de la asignatura. Es decir, no le facilita la estructura de la misma, sino que es el alumno quien tiene que interiorizarla por sí mismo. Por ejemplo, la asignatura de Psicología de la Educación tiene una estructura determinada, con elementos que se relacionan entre ellos. Desde el punto de vista de Bruner, mi papel como profesora no debería ser proporcionaros esta estructura, sino propiciar las situaciones para que vosotros la descubráis por vosotros mismos. Por ejemplo, si descubrís que el condicionamiento clásico e instrumental son dos formas de aprendizaje asociativo, será más fácil en el futuro recuperar esa información de vuestra memoria y relacionar la nueva información que aprendáis con esa que ya tenéis almacenada. De la teoría de Bruner se deriva, por tanto, un método docente, el aprendizaje por descubrimiento. Básicamente consiste en plantear preguntas, problemas o situaciones complejas que los estudiantes tienen que resolver y animar a los estudiantes a realizar conjeturas cuando tienen dudas. El último autor que vamos a ver es Ausubel. Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Para él existen dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo. Que un alumno desarrolle un tipo de aprendizaje u otro dependerá del grado en el que el aprendizaje modifique la estructura cognitiva del alumno. Se entiende como estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee sobre un determinado tema y cómo se relacionan entre ellos. De este modo, el aprendizaje mecánico se produce cuando lo que se aprende no modifica la estructura cognitiva que posee el alumno. Si nos limitamos a memorizar el material sin relacionarlo con lo que ya sabemos, estaremos generando un aprendizaje no significativo. Pero si lo relacionamos con lo que ya sabemos, estamos modificando nuestra estructura cognitiva y eso hace que el aprendizaje sea significativo. Ausubel fue bastante crítico con el aprendizaje por descubrimiento. Para él, el aprendizaje por descubrimiento no garantiza que el aprendizaje sea significativo, ni emplear el método expositivo, por el contrario, implica que el aprendizaje no lo sea. Dependerá, como decíamos, de si el alumno modifica sus estructuras cognitivas o no. Podemos hacer que un alumno descubra, por ejemplo, por sí mismo, en el laboratorio de química, qué dos elementos tiene que mezclar en una disolución para lograr una determinada reacción. Pero si se queda ahí y no lo relaciona con lo que sabe que haya visto en las clases de teoría de química, se quedará en un mero aprendizaje mecánico. De hecho, para Ausubel, el aprendizaje mecánico es necesario en algunos casos, por ejemplo, en las fases iniciales cuando no sabemos absolutamente nada de la materia que estamos aprendiendo. Por último, integrando el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel con lo que sabemos del procesamiento de la información, para autores como Mayer, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando existe un intercambio de información entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Las teorías constructivistas tienen importantes implicaciones en cuanto a diseño curricular y metodologías docentes. Respecto al diseño curricular, se subraya la importancia del currículum integrado, es decir, los alumnos estudian el tema desde varias perspectivas. Supone también un cambio en la concepción del papel del profesor. El profesor no transmite conocimiento, pues el conocimiento es algo que cada alumno ha de construir por sí mismo, sino que es un guía de aprendizaje, es decir, se encarga de estructurar la situación para que los estudiantes tengan un papel activo en su propio aprendizaje.